Dios les bendiga, mis hermanos. Pues sigo en la misma situación que les conté el día de ayer con esta cuestión. Estoy en el hotel, pero bueno, gracias a Dios al menos tengo internet porque ya tenía agendada antes de esta emergencia que estamos pasando acá en California, una entrevista que les había anunciado de un filósofo uruguayo. No les había querido dar el nombre como tal. eh, y realmente al ir consumiendo contenido de él, veo que se pueden tocar una gama grande de temáticas, ¿verdad? Pero me voy a centrar en la principal con la que yo me encontré con él a través de un video, curiosamente por aquel live que hice junto con mi esposa mientras manejábamos, que hablábamos sobre esta cuestión de que al interior de la iglesia algunos creen que la vida consagrada, ya no se diga el sacerdocio, es superior a, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, a la misión propiamente del laico también, ¿no? Y en su gran mayoría lo perciben también por una cuestión de una percepción de la sexualidad, es decir, el consagrado y el sacerdote, al ser célibes, como que mantienen un nivel de pureza más alto y por lo tanto pueden llegar a un nivel de santidad más alto que el matrimonio, ¿eh? Es como decir, no, en el matrimonio sí puede llegar a ser santo, pero pues como 3 escalones abajo de que lo que puede llegar un sacerdote o un matrimonio. Entonces, mi invitado, pues a nivel personal tiene experiencia de hablar de esto, a nivel académico tiene experiencia para hablar de esto, y le doy la bienvenida a Miguel Pastorino. Miguel, muchísimas gracias por tomarte el tiempo desde Uruguay para tener este diálogo. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, y la verdad que además tremendo sacrificio con todo lo que está pasando allí con los incendios, ¿no? Así que bueno, gracias por este tiempo también y poder compartir estas cosas con un público más amplio, ¿no? Porque son temas a veces un poquito complejos, ¿no? Ya, claro. Primeramente, me gustaría así como que te presentaras así brevemente para que la gente te conozca y entramos a la temática. Bueno, rápidamente, Miguel Pastorino de Montevideo, Uruguay. Actualmente soy profesor en la Universidad Católica del Uruguay. Tengo un doctorado en filosofía, una maestría en bioética, otra en comunicación. También tengo estudios en teología y en Biblia. Hace poquito estuve en el CELAM dando curso de predicadores para sacerdotes, laicos, religiosos. Hace poquito estuve en Bogotá haciendo eso. O sea que tengo como mis dos facetas, una más académica, donde me dedico sobre todo a la filosofía de la religión, el diálogo entre fe y razón, ciencia y religión, los temas de laicidad. Vivo en el país más laico de América Latina, con lo cual trabajo mucho el tema de religión y espacio público. Bueno, y después en la parte pastoral me he dedicado toda mi vida al anuncio del querigma, a la predicación y sobre todo también al acompañamiento espiritual. O sea que, y bueno, otra beta es que durante 25 años trabajo con otros especialistas de varios países en el acompañamiento y en la ayuda a personas afectadas por sectas, terapias y formas de abuso espiritual. O sea que esos son como mis grandes temáticas. Y bueno, lo que tú viste y mencionabas pertenece a un video más largo que está en YouTube que se llama Leyendas Negras. Leyendas Negras Miguel Pastorino, donde para una parroquia puntual y tuvo una visibilidad tremenda fuera de nuestro país, nos asombró, porque bueno, se ve que hay necesidad de esos temas y abordamos los grandes temas conflictivos que hay con la Iglesia Católica, los grandes prejuicios que hay contra la Iglesia, ¿no? Bueno, y uno de estos, que fue el que tú viste, fue sobre la idea del celibato, ¿no? Sí, y precisamente arrancando en esa parte, quisiera tocarlo desde diferentes flancos, pero el principal que tocabas ahí, la santidad o la superioridad, entre comillas, del sacerdocio, la vida consagrada respecto, por ejemplo, al sacramento del matrimonio, tiene que ver por esa cuestión de sexual, es decir, es porque son célibes. Te digo por una cuestión, por ejemplo, sin decir nombres. Una vez un monseñor, no obispo, un monseñor, decía, criticando a cierta parte de la jerarquía por el hecho de estar dialogando para ver si la cuestión de las diaconisas pudiera ser. Sabemos que en los primeros cristianos sí había diaconisas para cuestiones de los bautizos de mujeres concretamente, por una cuestión de pudor, pero bueno, no necesariamente era una cuestión del sacramento del orden y todo esto que el Papa ha abierto como para estudio y ciertas cuestiones.
Y estaban también hablando de la cuestión de los viri probati en el Amazonas, es decir, eh, eh, casados que pudieran ser ordenados sacerdotes, un poquito también a semejanza de los ritos orientales que sabemos que ellos tienen sacerdotes que son casados, ¿no? Entonces, y este monseñor decía, es que no puede ser, porque si ese casado, por ejemplo, tiene intimidad con su mujer y en la mañana, al día siguiente, tiene que celebrar la misa, tiene que tocar con las mismas manos que tocó su mujer, tiene que tocar el cuerpo de Cristo. Entonces, mi párroco, estábamos viendo esto y mi párroco dice, ese monseñor no va al baño, no se limpia cuando va al baño y después no va después a celebrar la Santa Misa. Entonces, es esta cuestión como de ver como que la parte sexual es la parte, pues que sí, si estás casado, pues sí llega a ser ese santo, pero sabes que puedes como consagrado y sacerdote ser un poquito más porque no tienes intimidad a nivel sexual, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, aquí hay muchas cosas. Voy a partirle con la más filosófica y más difícil mientras no se duermen y después voy un poco a lo más entretenido, que es también entender un poquito las cosas más históricas que han pasado. Lo primero es que hay una concepción antropológica detrás, una concepción de ser humano, de cuerpo, de espíritu, de lo que es cada cosa. Y a ver, la doctrina bíblica originalmente valora al ser humano como una unidad en el Génesis, ¿no? Una unidad cuerpo-espíritu que no son realidades separables ni una superior que la otra. O sea, somos una unidad. Valemos porque somos personas. Y el valor del ser humano es porque es persona creada por Dios, hijo de Dios. No es porque lo físico y lo espiritual por separado. Esto nos vino por influencia de Platón, que entró el platonismo en el cristianismo de parte de los padres de la Iglesia, San Agustín, y llegó hasta los místicos y los santos, donde mujeres geniales, doctoras como Santa Teresa de Ávila, habla del cuerpo como una cárcel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esta influencia que vino de la filosofía y no de la Biblia, impactó en la historia de la Iglesia durante muchos siglos. Y eso hizo que leamos mal la Biblia muchas veces, porque cuando Pablo dice que la carne lucha contra el espíritu, por ejemplo, cuando Pablo se refiere a la carne, no se refiere al cuerpo. La carne, en la teología paulina, es todo lo que es mérito nuestro, todo lo que es obra humana. Y el espíritu es todo lo que es obra de Dios, todo lo que es gracia. Quiere decir que la lucha entre la carne y el espíritu sería traducible por la lucha entre mi ego y mi voluntarismo frente a la gracia que me abraza del amor de Dios. Y yo tengo que dejarme tomar por la gracia. Pero no tiene nada que ver con el cuerpo y el espíritu, como nosotros lo entendemos hoy. Esa influencia que ha hecho daño, si tú lo ves así y separás espíritu y cuerpo de un modo tan radical como hacía Platón, tú tenés una valoración de que el espíritu es más perfecto y más puro y el cuerpo casi que es un traje detestable. Bueno, eso no es cristiano, no es judío, no es bíblico, es griego y se nos coló. Entonces, la Iglesia Católica en el siglo XX, a través de los teólogos del siglo XX, el Vaticano II, en la vuelta a la lectura de los padres de la Iglesia y a una exégesis bíblica mucho más poderosa, se empiezan a dar cuenta y todo el siglo XX empiezan una literatura nueva que, bueno, y el Papa San Juan Pablo II fue uno de los grandes que en sus catequesis, su famosa teología del cuerpo, viene a mostrar claramente que la visión cristiana correcta es que el cuerpo no es malo, el cuerpo no es pecado, el cuerpo y el placer sexual no es negativo. El tema es si se usa en forma egoísta, porque el pecado tiene que ver con el uso que hacemos de las cosas y no con las cosas en sí. O sea, tocar a mi esposa, que es un ser humano amado por Dios y querido por Dios, no me estoy contaminando con nada. Sería absurdo, porque no lo puedo comparar con nada negativo, porque es más, para la visión cristiana del matrimonio, incluso el hacer el amor dentro del matrimonio es una liturgia, es un acto de culto a Dios y de amor a Dios expresado en la persona a la que amás, a la cual entregaste tu vida entregándosela a Cristo en ella, con lo cual no hay ningún conflicto. Claro, la sexualidad entendida dentro del matrimonio es un camino de santificación, entendida como un acto de entrega, no como un acto egoísta de búsqueda del placer.
Por eso la Iglesia condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque en el fondo son búsquedas del placer y no de la persona. No es un acto de entrega, sino un acto de gratificación personal. Pero dicho esto, para aclararlo, claro, este es un primer concepto que hay que tener claro, porque muchos de los enredos que hay es por esta confusión de separar demasiado, excesivamente, lo espiritual de lo corpóreo. Cuando Jesucristo resucitado, Jesucristo es, el cristianismo enseña que también el cuerpo, ¿no?, es parte de la identidad de la persona. Porque si no, Cristo hubiera sido un espíritu resucitado. Pero Cristo es inseparable. En el Cristo resucitado, la dimensión corpórea. Entonces, por supuesto que el cuerpo es re importante. Dicho esto, aclarado este punto, hay una razón histórica también que tiene que ver con que en la cultura judía, de la cual creció Jesús, y Jesús era judío, no lo olvidemos nunca, María era judía, los apóstoles eran judíos, allí se enseñaba la santidad y la pureza y la castidad, pero era concebido como una bendición divina, tres cosas. Una persona bendecida por Dios tenía tres cosas clave: larga vida, larga descendencia y prosperidad económica. Quiere decir que un gran hombre de Dios es un hombre que vive muchos años, que tiene muchos hijos. Abraham es el modelo, ¿no?, como comienza, muchos hijos, y que obviamente tiene prosperidad porque Dios le bendice. Por eso para la Biblia, en el Antiguo Testamento, el hombre maldecido o que le quitan la bendición divina es un hombre estéril, pobre, ¿no? O sea, no tiene hijos, es pobre y además no tiene larga vida. Jesús de Nazaret es un escándalo para su tiempo, porque siendo un hombre judío, Mesías, aparece como aquel que viene a traer la palabra de Dios. Es todo lo contrario al modelo de la bendición. Muere joven, crucificado, es célibe, no tiene hijos y no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando la Iglesia crea el celibato, o sea, instituido por Cristo, el celibato que asume el sacerdocio que asume el celibato, lo asume desde la clave de Cristo como modelo, es decir, no de superioridad, sino de pobreza, de absoluta pobreza, porque se renuncia a algo bueno, a la bendición divina, a lo que Dios regala, al don de Dios, se renuncia a cosas muy buenas por un acto de pobreza y testimonial, por seguir a Cristo imitándolo a Él, pero no por otra cosa. Entonces, cuando el celibato deja de ser un signo de pobreza para convertirlo en una especie de pureza superior, como si el sexo fuera malo, estamos fuera del Evangelio y estamos fuera de la doctrina católica. ¿Por qué? Porque lo que la doctrina católica enseña es que el sexo dentro del matrimonio no solo no es pecado, sino que es camino de santidad. Claro. Entonces, cuando uno... Y después, y acá viene la doctrina fundamental, el sacerdocio común de los fieles y el bautismo. ¿Cuál es la gracia más grande que nosotros tenemos? En el bautismo hemos sido convertidos en templos de Dios todos por igual. Por lo tanto, en el bautismo todos estamos igualmente llamados a la santidad por caminos diversos, pero todos por igual. Y tenemos la misma dignidad por ser criaturas, hijos de Dios y por el mismo bautismo recibido. Después, la vocación al matrimonio, la vocación al ministerio sacerdotal, la vocación que sea, es una vocación específica en la cual yo me puedo, digamos, dejar santificar por Dios y convertirme en una persona más santa, más pura, más buena, todo lo que quiera, en ese camino que es el que Dios pensó para mí, en el que yo me encontré realizándome. Pero ese camino nunca es superior a otros, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista espiritual, ni de ningún otro punto de vista, porque son llamados dentro de la Iglesia, sí. Paradójicamente, vamos a decir, por lo que estás diciendo, es decir, si le queremos poner una superioridad a la vida célibe consagrada como tal, es precisamente el no hacerse superior. Es un descendimiento, es una kenosis, ¿va? Porque en el fondo la suprema imitación de Cristo es la de aquel que siendo de condición divina se hizo nada, se anonadó, claro. Es decir, se abajó. Por lo tanto, el que imita a Cristo, lo que sí muchas veces está llamado, a diferencia de la vocación de otras vocaciones, es a una radicalidad, incluso la vida religiosa, y ni hablar la vida de clausura, a una radicalidad en, digamos, en la ruptura con la vida mundana.
en el sentido de que rompe con aquellas cosas a las que otros no renunciamos. Aunque mira, Pero, lo que dices es interesante, porque ahorita que dices de clausura, una vez yo fui a ayudarles a un monasterio de clausura, carmelitas descalzas, por unas cuestiones que necesitaban de computadoras y no sabía. Entonces, ya me dieron entrada a la clausura, les ayudé todo esto y me dieron un donativo y les dije, no, madres, déjenlo, tranquilo, así está bien. Y era un tiempo, creo que era como 2000, ¿qué será? 5, creo, que al menos acá en Estados Unidos hubo una burbuja inmobiliaria, una crisis económica, mucha gente estaba perdiendo sus casas porque pues se dispararon los cobros sobre la propiedad y todo ese tipo. Fue un desastre. Entonces, y me dice esta religiosa, esta madre carmelita, que evidentemente tienen voto de pobreza, dice, mira, lo que estamos viendo es que nosotros tenemos voto de pobreza, pero lo esencial no nos falta. Y no sabes la cantidad de laicos que nos están pidiendo porque no tienen ni con qué pagar la luz, no tienen ni con qué comer. Es decir, estamos, decíamos, en una recreación ahí del monasterio. Muchos de nuestros hermanos laicos inclusive pueden estar viviendo más la pobreza a semejanza de Cristo que nosotras que tenemos voto de pobreza, porque a nosotros no nos falta la ley. Entonces, es hasta en eso curioso, también. Sí, sucede, bueno, porque también cómo se dan las cosas, cómo se dan las estructuras eclesiales. Lo importante en esto es que también, siguiendo una enseñanza de Santo Tomás de Aquino clarísima, y es que la gracia presupone de algún modo la naturaleza, y de algún modo la persona que recibe la gracia del orden o de un llamado especial no le hace ipso facto por la gracia mejor persona, ni más inteligente, ni más santo, ni más bueno. O sea, de hecho, puede haber gente en el matrimonio nefasta y puede haber gente nefasta en el ministerio y puede haber gente espectacularmente humana en el ministerio y en el matrimonio. O sea, la santidad no la tiene nadie por tarjeta de en qué lugar se metió en la iglesia, ¿no? Sino que la santidad tiene que ver con cómo uno viva la radicalidad evangélica y sobre todo eso se traduce. Yo creo que si uno tuviera que hablar dice Enzo Bianchi, ¿no? O sea, si uno pudiera traducir la santidad en un lenguaje contemporáneo, diría de una gran calidad humana, ¿no? O sea, personas que ostentan una excesiva pureza, como hay una frase sobre una congregación hace muchos siglos, ¿no? Puras como ángeles, pero soberbias como demonios, ¿no? Entonces, bueno, a veces la ostentación de la pureza puede convertirse en un pecado mucho más letal, ¿no? Entonces, diría Papa Francisco, esto de, ¿cómo dice el Papa? Que algunos creen que solamente se puede pecar de la cintura para abajo. Bueno, mira, el Papa Ratzinger, Papa Benedicto, cuando le preguntaron por la comunión en la boca o en la mano, él dice, bueno, lo de la comunión en la boca aparece tardíamente, el siglo X, pero no siempre fue así, y hay gente que se obsesiona que parecería una forma superior o más pura, o yo qué sé, y Ratzinger dice, ¿dónde hay más pureza? ¿En la mano o en la boca? ¿No? Porque bueno, depende de quién y depende de cuándo, porque a veces que la lengua, según la propia escritura, a veces es mucho más letal que las manos, ¿no? Entonces no tiene que ver con tus méritos y tu capacidad porque recibas a Jesucristo en la Eucaristía. Si es por mérito, nadie merece nada, ¿no? Entonces en realidad es regalo. Por eso es que a veces está esa cuestión que se nos ha colado de crear como una suerte de castas, ¿no? Entonces, si uno pertenece a determinado movimiento eclesial o pertenece a determinada estructura de la jerarquía, parecería que ya automáticamente por eso ya tiene garantizado sabiduría, discernimiento, y bueno, no es así. Yo personalmente soy muy cercano a la vida, al testimonio, a los escritos de Saint Charles de Foucault. Entonces, y él continuamente decía de manera profética que básicamente el futuro de la evangelización en la iglesia era volver a los cimientos de los primeros cristianos, y citaba, vamos a decir, la dupla que hizo San Pablo con Aquila y Priscila, ¿no? Decía, vida ordenada, sacerdocio, consagrados y laicos, juntos, trabajando juntos, ¿va?
no como diría Benedicto XVI cuando fue a México, que dijo con los obispos, dije, tengamos mucho cuidado de creer hacer sentir a los laicos como que son católicos de segunda categoría, ¿va? O sea, como que por abajo de los consagrados, ¿va? Nosotros tenemos una autoridad jerárquica, etcétera, pero dice, la iglesia está en tiempos en donde, bueno, el Papa acaba de nombrar también a una religiosa en un dicasterio y haciendo reformas, metiendo laicos, etcétera. Entonces, claro que puede haber un mejor discernimiento, decisiones más prudenciales, de acuerdo, pero ¿tú qué opinas de este trabajo entre vida consagrada, sacerdotes, religiosos, etcétera, y laicos? Vamos a ir a un mismo nivel en la cuestión de la evangelización, claro, distinguiendo pues la tarea propia de cada uno. Es necesaria, sobre todo yo pensando, sobre todo en tu patria, en Uruguay, como lo mencionaste, es el país del continente americano, bueno, de Hispanoamérica, más laico o menos religioso, vamos a llamarlo así como tal. Sin embargo, yo conozco una diseñadora gráfica católica que está haciendo una gran obra. Entonces, a veces digo, en ese contexto, quizá hasta se potencia más, no sé, la fe o... Sí, bueno, es que, a ver, volviendo no solo a los orígenes, hay documentos de la iglesia que han quedado en algún refrigerador, pero la Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II sobre el lugar de los laicos en la iglesia, el propio Vaticano II, o sea, como dijera Benedicto, si la transformación de la iglesia dependiera de la cantidad de documentos que tenemos, asistiríamos a un florecimiento jamás visto, ¿no? O sea, tenemos papeles de sobra, decía, ¿no? O sea, tenemos documentos para explicar todas estas cosas, ya están ultra dichas, ¿no? El tema es que no han entrado en la conciencia de la iglesia, de muchos temas, ¿no? Como la evangelización, como el tema de los sacramentos, de cómo deberíamos hoy cambiar el modelo que hacemos pastoral, de no estar centrado en los sacramentos, sino en la evangelización, y los sacramentos son un punto de llegada, no un punto de partida, porque si no la gente toma la comunión y después no va más a la iglesia, lo cual es como recibir un diploma y listo. Bueno, todo esto tiene que ver con una historia, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que aquí lo que hay que tener claro es que esto que decimos hoy de la condición bautismal, todo cristiano bautizado es por naturaleza un misionero, un enviado de Dios a anunciar el evangelio 24 horas al día, más o menos, bueno, cuando duerme no, pero es decir, todos los días del año en el lugar que le toque estar. Y de hecho, la misión de la iglesia hoy, con el declive que hay de números de católicos en muchos países, no está en las parroquias, sino que está en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la calle, en todas partes, en la pizzería, o sea, y que de hecho esto el mundo evangélico lo ha hecho mejor porque tienen mucho más incorporado la dimensión bautismal de el que todo cristiano es un apóstol de Cristo, o sea, lo tienen muy incorporado. El católico en general tiene cultura de decir amén y que dé catequesis el cura que para algo estudió teología. Entonces, y en realidad, una de las cosas que hay que hacer para que esto cambie, y ya está pasando en muchos países, lo vi ahora en Bogotá, por ejemplo, es que los laicos se formen. O sea, porque obviamente un laico que no está formado, que no sabe Biblia, que no sabe teología, y si, bueno, está en manos del párroco que le tocó, que si además estudió poco, vamos a ver que, digamos, es decir, vamos a ir de mal en peor, ¿no? Entonces, yo tuve un profesor de teología, un sacerdote uruguayo que estudió en Alemania, en Tubinga, que me decía siempre, cuando yo estuve estudiando en Alemania y fui párroco en Alemania, mi consejo parroquial, sabían todos más que yo. O sea, que yo me dedicaba a dar misa y a predicar el domingo y celebrar los sacramentos. Pero los que decían qué se hacía en la liturgia, cómo se daba catequesis y no sé cuánto, eran los laicos. ¿Por qué? Porque en su consejo parroquial tenían todos doctorado en teología, eran profesores en la universidad donde le estaba estudiando. La señora que se encargaba de la liturgia era doctora en liturgia y profesora de hebreo. Claro, eso no pasa tanto en América Latina, ¿no? Pero es decir, era otra situación. Yo ahora fui a Bogotá y me quedé positivamente sorprendido de encontrar laicos y laicas estudiando para ser mejores predicadores como laicos, y ya tenían una licenciatura en Biblia o en teología, lo cual me entusiasmó mucho porque estoy viendo un cambio. De hecho, hay estudios que muestran que mientras está descendiendo el número de católicos, está aumentando el número de católicos formados y comprometidos. O sea, masivamente tenemos menos católicos en muchos lugares, pero dentro del porcentaje de católicos hay más gente más comprometida y más formada, que nunca tuvimos tanta gente así. O
sea, tanta gente con ministerios laicales formados, con predicación, pero el problema es que la falta de formación lleva también a graves problemas también en el liderazgo, porque una persona que cree que su mensaje es el de la iglesia y no lo confronta con la propia doctrina, va a terminar inventando su propia iglesia. O sea, eso también ha pasado, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero a ver, pero creo que sí, que un problema es que, obviamente, si el laico no se forma, solo le queda decir amén. Eh, hay una situación que se me hace muy particular. Ahorita tú ya la mencionaste un poquito de paso, de cómo la iglesia en ciertos países mayoritariamente católicos, pues ha disminuido y están creciendo, por ejemplo, denominaciones protestantes, evangélicas. Entonces, a veces cuando me dicen, no sé, en Guatemala ya sabes que nosotros hemos crecido tan el porcentaje y la iglesia católica todo, ha disminuido, pues a veces uno pues le dice pues que les haga bien provecho. O sea, en realidad no creo que la iglesia se tenga que estar preocupando de decir tenemos más, tenemos menos, porque para empezar me parece que es casi como, yo a veces uso la imagen coloquial, pareceremos ganaderos, ¿verdad? O sea, tú tienes más reses, yo tengo menos reses y ya no se ve la individualidad, la dignidad particular de cada persona. La importancia es de que este protestante ya regresó a la iglesia católica y los protestantes, este ya salió de la iglesia católica, ya se hizo protestante y todo esto. Entonces, en esta cuestión, muchas veces pues la iglesia solamente se ha reducido a una cuestión apologética doctrinal como tal. Y muchas veces hay esta cuestión, esto lo menciona mucho el Papa Francisco, que es una evangelización testimonial. San Charles de Foucault hablaba mucho de esta cuestión. Y en una entrevista tú mencionabas de que creo que tenías varios trabajos y todo esto, pero cuando tu esposa quedó embarazada de tu primer hijo, quitaste trabajos y pues simplemente gente no lo podía entender, ¿verdad? Y puedo decir, ese acto tan sencillo puede ser una contribución apologética, o sea, testimonial, sin argumentos abstractos y toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué piensas de esta cuestión? Ya tocas un poquito esta parte que ves que ciertamente el laico se está formando más, pero... Sí, bueno, y porque además también el laicado llega a lugares donde la jerarquía no llega ni a hablar, y sobre todo a través del testimonio de vida y de que tenés oportunidades que es cierto que el sacerdote no tiene. De hecho, la jerarquía llega a un público que es más bien el que va a los sacramentos, pero el resto, digo, va a llegar porque los laicos lleguen, ¿no? Entonces, a través de la prédica, a través del testimonio. A mí me ha pasado que me han invitado a empresas, por ejemplo, a dar conferencias o charlas, como hacen ahora, sobre temas de formación humana, sobre temas de autoestima, sobre temas de liderazgo. Y yo aprovecho allí y cuento cosas a nivel testimonial. Y claro, y hay gente que después viene emocionada porque no, claro, les suena muy raro porque en ningún lugar reciben un mensaje espiritual. A veces sí del ambiente New Age, y nosotros no aprovechamos esas oportunidades, que en ambientes empresariales donde está lleno de gurús y coach y no sé qué, tratando de vender un poquito de humo con dos frases hechas sacadas de las redes sociales y con una florcita y que te dicen dos cosas lindas, y la sabiduría que hay espiritual en el cristianismo, todo lo que podemos aportar al mundo en lugares insospechados, donde la gente tiene hambre de Dios, donde tiene sed de Dios, donde está buscando un sentido de vida. Claramente el testimonio del laico, me pasó a mí con una señora que hizo una vez un retiro con nosotros en la parroquia, y cuando nos contaba que en el trabajo le dijeron, te vemos tan cambiada, ¿a dónde estás yendo? ¿No? Como diciendo, ¿a qué gimnasio o qué lugar? Y solamente el verla a ella más feliz, más cambiada, la gente se interesó por a ver a dónde tenía que ir a hacer un retiro para que le pasara esto, ¿no? Entonces, claramente, también nosotros tenemos un problema, y es que hemos puesto la doctrina por delante de la evangelización. Yeah. Y eso tiene que ver con la cultura de cristiandad. Por simplificarlo, durante siglos, los primeros siglos de la iglesia evangelizaba, no doctrinaba, porque la gente no conocía a Cristo, entonces daba testimonio, la gente conocía a Jesús y después iba a conocer la fe, ¿no? Y después se bautizaba más tarde. Incluso el catecumenado nació primero para adultos. La catequesis de niños vino siglos después. Pero la catequesis fundamentalmente era para adultos. ¿Para qué? Para que vos te formaras, te adentraras en el misterio que habías recibido. Esa evangelización primera
se fue terminando en la medida en que se impone la fe católica como cultura. Entonces, como decía un gran predicador, Pepe Prado Flores, que decía, bueno, antes había que en la iglesia antigua había que ir a bautizar a los que se convertían, ahora hay que ir a convertir a todos los que bautizamos, porque les dimos el bautismo, pero bueno, ¿no? Entonces, el tema es que también allí uno puede ver como en el mundo evangélico pentecostal, eh, uno ve cuando lo hacen con mucha honestidad, que quieren eso, quieren hablar de su fe, contagiar su fe, y a veces el católico, en lugar de ir a contagiar su fe, quiere ir a enseñar moral o a dar un curso de teología, cuando lo primero que necesita el otro es ver que alguien se interesa por él, que le ama, que le trata distinto. De hecho, yo creo que en el mundo de hoy, en un mundo, en una sociedad tan narcisista, tan consumista, hay tanta soledad, tanto egoísmo cronificado, el cristianismo hoy puede dar una luz de esperanza siendo el único lugar de compasión, de que alguien se interese por ti, que te ame gratuitamente, sin interés, sin buscar nada a cambio. El amor escandaloso del amor gratuito del Dios del Evangelio es la oportunidad que tenemos hoy. El tema es que a veces nosotros podemos estar colonizados por una cultura narcisista, por excluir del sufrimiento, por dejar a la gente sola. Entonces yo creo que cuanto más fieles seamos a nuestra misión, hoy vamos a estar mucho más cerca que cualquiera de los que sufren, ¿no? Y ahora fíjate lo que hacen los laicos en los hospitales o en los sanatorios, o sea, porque el sacerdote pudiera dar una unción o a confesar a uno o dos, pero cuando uno está en un lugar de sufrimiento y de acompañamiento, ¿no? La manera en que estamos y lo que transmitimos va a hacer la diferencia. Pero ¿por qué tú crees que ahí está? Bueno, no sé también si tú lo notes, ¿verdad? Yo sobre todo lo veo mucho en redes y todo. Hay un ambiente que, por ejemplo, estás mencionando de que ya la persona que está en un profundo vacío, por ejemplo, ahorita tantas personas que han perdido su casa aquí en Los Ángeles, pueden llegar a una crisis existencial, etcétera, y van a encontrar una terapia de yoga, de New Age, de todo eso, y del católico solamente le van a escuchar, no, eso es del diablo, eso es una cuestión, pero no dan la parte buena, o sea, nos quedamos simplemente en la cuestión de la condena. A nivel familiar, para nuevamente volver a traer la cuestión a la cuestión del matrimonio. ¿Cuántas problemáticas a veces los papás me cuentan y todo esto? No, yo ya le dije que, no sé, ponerse un tatuaje es pecado, o sea, es como una hermenéutica continuamente de la condena. Y moralista, se centra en la moral. O sea, se centra en la moral y se cree que transmitir la fe es transmitir valores. Y por eso hay mucho fracaso en la transmisión intergeneracional hoy. Porque como hay un quiebre cultural muy grande, las abuelas te dicen, yo hablo a mi nieto, pero no me hace caso, no va a misa, no hace esto, no lo otro. Y en realidad la fe no se transmite transmitiendo normas, obligaciones y valores. La fe se transmite con el propio testimonio. Por ejemplo, orar con nuestros hijos. Si no nos ven orar a nosotros, va a ser que hay que orar porque mi padre me lo dijo, pero no me seduce. Ahora, si hacemos experiencia de oración en casa, la oración se incorpora desde los 3 añitos. Se incorpora naturalmente, pero porque oramos juntos. Porque le decimos, ¿y por quién querés pedir? ¿Y a quién más le pedimos? ¿Por quién más le pedimos a Jesús? ¿Y por qué le podemos dar gracias? Y si eso se vuelve cotidiano, la fe se transmite como el aire que se respira. Y si tú le enseñas solo a repetir Padre Nuestro y Ave Marías de memoria, va a llegar un momento en que es una fórmula aprendida que no le dijo nada. Entonces, la transmisión de la fe es la transmisión de una relación y hay que ponerlo en comunión con esa relación. Y entonces también, a ver, yo no estoy diciendo que no hay que transmitir valores y ética, claro que sí, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que no confundamos transmitir la fe con transmitir mandamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces pongo este ejemplo para hacerlo entender. Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo le digo a un niño, a un adolescente, a un adulto, ama a Dios sobre todas las cosas. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que amar a Dios si ni siquiera le conozco demasiado? Además, en todo caso, amo más a mi mamá, o a mi novia, o a mi papá, o a mi hermano. Ahora, cuando uno descubre que el primer mandamiento no es porque Dios lo necesite, no es un mandamiento moral, sino que te está dando un secreto para ser feliz. Es, mira, cada vez que vos pongas en el centro de tu vida algo o alguien que no sea Dios, y eso se te haga trizas, tu vida se va a hacer pedazos. Ahora, si tú pones a Dios en el centro de tu vida, no importa lo que te pase,
tú nunca te vas a derrumbar. O sea, es un secreto para ser feliz. Pero el tema es, ¿desde dónde yo te doy la transmisión de los contenidos de la fe? ¿Te lo transmito desde la moralina, que quiere que seas un buen ciudadano? ¿O te digo, este es el Dios que va a transformar tu vida? Y mira cómo me la transforma a mí. Pero pasa con esto, si yo mis hijos me ven todo el día con esto en la mano, o me ven, o me ven leyendo libros, se van a interesar por lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué estás leyendo? ¿O qué estás mirando? Entonces, obviamente, que lo mismo sucede con la fe. O sea, el testimonio que pase por nosotros, bueno, y sobre todo con los hijos, lo dicen los especialistas, ¿no? Ellos aprenden el 100% de lo que ven, no de lo que les decimos. O sea, usted se puede hacer un esfuerzo por explicarle todo, pero lo que va a aprender es lo que ve en usted, ¿no? Entonces, si me ve a mí... Yo decía, sí. no, yo le decía, estaba hablando la otra vez con un familiar que estaba muy preocupada por la cuestión, acá la cuestión de la educación del Estado, laical y todo esto, al menos en California, es muy agresiva en cuestiones ideologizadas, ¿va? Entonces, y entonces estaba preocupado, entonces hacer homeschooling, pero no sé si voy a poder hacer homeschooling y todo eso, pero la veía preocupada en el sentido de decir, como que quería realmente poder lograr hacer un caparazón en el cual sus hijos no puedan ser pervertidos y todo esto, con todo lo que hay, por ejemplo, no solamente aquí en California, ¿verdad? Aquí en California principalmente, ¿verdad? Pero yo le decía, pero mira, tú puedes cubrir, y la otra vez que fui a una parroquia que está ahí en Hollywood, a una cuadra había un billboard, básicamente pornográfico. O sea, tú puedes cuidar lo más posible a tus hijos, necesariamente tienes que pasar por esa calle y van a ver eso. Me decía un compadre también, yo ya ni a mis hijas las puedo llevar al supermercado, ¿verdad? Porque en la línea para pagar hay revistas y hay revistas totalmente muy explícitas, ¿verdad? Entonces yo le decía, hay que proteger lo más posible, ciertamente, no les vamos a entregar los hijos así de a gratis, ¿verdad? Pero pero ¿qué estamos haciendo para que cuando el niño, el joven, el adolescente se topen con ese tipo de contenido, ellos ya hayan conocido algo mayor, de mayor valor, de mayor belleza, al punto que, le pongo el ejemplo, o sea, tu niño le da $100 y le dices, ok, te cambio el billete de $100 por uno de dólar. A veces un niño sabe identificar, no soy tonto, no te puedo cambiar eso. Poder lograr quizá estrategias o no sé, dinámicas más que estrategias, en donde no solamente se diga esto es malo, sino no quiero hacer esto malo porque he conocido algo bueno, bello, verdadero, algo que me atrae mucho mayor, es decir, que tenga esa parte, porque si no, me parece que Sí, la llevamos de perder en este mundo. Coincido contigo, tal vez lo que hay que hacer es que hay que llegar antes, ¿no? Antes, Porque okay. hoy el bombardeo es muy grande, entonces uno, aunque no le guste, hay ciertos temas que hay que empezar a hablar más temprano en casa, ¿no? Okay. Y bueno, porque tienen que aprender a convivir con el mundo y a tener sus propios criterios. Y sí, y hay cosas de las que no lo voy a poder proteger, porque hoy estamos también en una mentalidad un poquito como que mis hijos, no sé, estén siempre en una jaula de cristal y eso les va a hacer mucho más daño. Ahora, tampoco el otro extremo de, bueno, tienen que ir haciéndose en el mundo y eso es otra forma de abandono. O sea, en realidad el trabajo más difícil es estar acompañando, estar conversando todos los temas y no enojarnos si escuchamos cosas que no nos gustan, sino tratar de ver cómo podemos acompañar y entender, porque a veces si uno se pone muy rígido, lo que hace es que no te cuenten las cosas también, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver, por eso el camino siempre es el del acompañar y aceptar, ¿no? O sea, yo te acepto como sos, acepto como piensas, pero no tengo por qué estar de acuerdo con todo y vamos conversando, ¿no? Y además, cuando hay lugares donde se adoctrina mucho en ideología, sí, claro que hay que empezar a hablar en casa tempranamente y bueno, y decir, bueno, estos son opiniones, hay gente que piensa esto, hay otros que pensamos otra cosa, y bueno, ¿y tú qué piensas? ¿No? Entonces, y ir como dando pequeños argumentos. Lo que pasa es que esto tiene que ver más con la formación moral, porque esto no tiene que ver con la fe. Uno puede ser ateo y no estar para nada de acuerdo con los adoctrinamientos en materia de género. O sea, tiene que ver con... Porque eso es otro problema que tenemos también los católicos. Por lo menos yo eso lo trabajo mucho en mi país y es... Hay que aprender a saber que algunos temas, sobre todo temas de moral, uno no le hace un buen favor a nuestros valores si uno argumenta que piensa así porque es cristiano.
Voy a dar un ejemplo. Si yo argumento que estoy en contra de la eutanasia o en contra del aborto por mi fe, le estoy diciendo que si los que no tengan fe, está bien que aborten o que hagan eutanasia. Exacto. Entonces esto no es un tema de fe. Yo puedo argumentar esto con argumentos filosóficos, éticos y científicos. O sea, que se mate una persona se la pueda matar con su consentimiento porque es anciana, con discapacidad o tiene una enfermedad crónica, y a un joven que quiere suicidarse, yo le prevenga el suicidio, es que estoy discriminando vidas. A uno les prevengo el suicidio y a otro los empujo a la muerte con una inyección. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso es una forma de discriminar. Entonces, no necesito un argumento de fe para explicar por qué estoy en contra de eso. No necesito un argumento de fe para decir por qué un hombre es biológicamente un hombre siempre o una mujer es siempre una mujer biológica, aunque yo respete a las personas en su orientación sexual o las respete en las opciones que hagan con sus vidas. Yo respeto lo que tú hagas con tu vida, pero tú no puedes decirme a mí que la pared es blanca si es negra. O sea, no puedes y de hecho no hay derecho a que tú me obligues a mí a cambiar la realidad porque la realidad es la realidad. O sea, tú, digo, entonces yo te respeto a ti, pero entonces eso el niño puede aprenderlo. Decir, bueno, a ver, la biología es la biología. O sea, y no hay ideología que... Ahora, otra cosa es que tú por la biología discrimines a una persona porque tenga una orientación sexual distinta. O sea, eso son cosas aparte. Pero el tema es que también los católicos tenemos que tener esa capacidad para dialogar con el mundo no creyente, con argumentos que no sean bíblicos, porque para el tipo que no cree, ¿qué le importa lo que dijo Jesús? ¿Qué le importa lo que diga el Papa? Lo que sí le va a convencer es que yo le dé un argumento que lo haga pensar. Entonces yo tengo que tener distintos niveles. O sea, para las personas que compartimos la misma fe, bueno, es mucho más fácil. Pero es que a veces me parece que necesita más inmersión porque literalmente ves católicos, incluyendo evangelizadores, argumentando con el mundo sin partir de la premisa más básica. A él le viene valiendo tu Biblia, le viene valiendo, no significa nada absolutamente en ese sentido. Entonces ya empezamos mal con el diálogo con el mundo cuando arrancamos de que tiene que creer de nuestros principios básicos. Es que para un ateo que uno le argumente con la Biblia es como que a ti te argumenten con el cuento de Pinocho. Le da igual. Le da igual. Totalmente. Para él es literatura fantástica. Totalmente. O sea, podrías traerme Caperucita Roja, da igual. Entonces, cuando uno entiende eso, uno sí entiende que en la historia de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia, han sabido dar razón de nuestra fe, sabiendo darla, como hizo San Pablo, en el lenguaje del mundo pagano. San Pablo le habló a los griegos del Dios desconocido que ellos tenían un monumento. Y sabía hacerse judío con los judíos y griego con los griegos. Nosotros tenemos que saber, bueno, ¿cuál es el lenguaje de esta gente? Bueno, yo tengo que saber hablar en su idioma, sin renunciar. Porque eso no implica que yo no estoy renunciando a mi fe o a mis convicciones. Simplemente estoy tratando de hacerme entender. Entonces, por ejemplo, con el tema del aborto, yo no necesito decir que Dios es el dueño de la vida. Porque para el que no existe Dios, le importa un rábano que yo diga eso. Pero sí le puedo decir, a ver, dígame, lo que está en el vientre de una mujer, ¿es de la especie humana o es un renacuajo? Digo, pregunto nomás, ¿no? O sea, razonemos juntos. Bueno, y si es de la especie humana, entonces, ¿es ser humano o no es ser humano? Bueno, y si es ser humano, entonces, ¿es persona o no es persona? Y si es persona, ¿tiene derechos o no tiene derechos? Eso es simplemente argumentar desde la razón. No necesito la Biblia. Y yo creo que en esto, y acá voy a otra cosa que tú comentaste antes, los laicos, desde nuestras profesiones, podemos aportar muchísimo conocimiento en la defensa de los valores cristianos, incluso de la propia fe, con argumentos que quienes estudian solo teología no tienen, argumentos científicos, médicos, jurídicos. Un buen abogado católico que vaya a un debate público a debatir sobre temas jurídicos. Un buen médico católico, una médica que vaya a argumentar sobre temas... O sea, ¿quién va a argumentar mejor en contra del aborto? ¿El cura o la ginecóloga? Bueno, porque además el señor es hombre y es célibe, ya perdió el debate. ¿Sí? Entonces, y esto se lo escuché decir en un curso en la Universidad del Opus Dei en Roma. O sea, quien va a comunicar temas vinculados a las mujeres sería mejor que fuera una mujer católica y teóloga y laica. Pero fíjate, ahí a partir de ahí uno entiende
Ok, puedes entender por qué también el Papa Francisco ha tenido unas ciertas reformas para darle cabida a la mujer en ciertas partes, porque nuevamente muchas veces no se aparece esa mujer precisamente porque pues estas cuestiones son cuestiones siempre de hombres y hombres consagrados, ¿verdad? Entonces, Exacto, ¿no? Y porque además, a ver, yo creo que hay clérigos que esto lo tienen muy claro, hay obispos ya, que esto lo tienen muy claro, te dicen, mire, en una entrevista dice, mire, está muy bien que usted me lo pregunte, yo soy obispo, pero yo estudié teología, no estudié todas las profesiones, tengo profesionales católicos muy competentes formados en bioética o en química o en genética, usted le puede preguntar a ellos y no a mí, o sea, y tienen esa tranquilidad y esa libertad para decirlo. Ahora, cuando se sienten en la obligación de que porque son pastores tienen que contestar a todas las preguntas y ahí empiezan a decir disparates, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando alguien tiene claro cuál es su tema, yo a veces me han preguntado cosas y yo digo, mira, yo de eso no estudié, así que pregúntale a otro. O sea, te puedo dar mi opinión, pero es la opinión de un ciudadano más, ¿no? O sea, ahora, si me preguntas de lo que yo estudié, yo de eso puedo hablar. ya, Pero uno tiene que tener esa libertad y esa humildad intelectual ya, de saber en qué cosas se mete y en qué cosas no. claro. Y de hecho, Gran Bretaña, cuando creó Catholic Voices y estos movimientos de laicos católicos voceros que van a los medios a hablar de la doctrina católica, sin ser teólogos, sin ser clérigos, siendo personas profesionales que van desde su conocimiento y su testimonio a hablar en nombre de la iglesia. Y me parece muy bueno porque también tienen más libertad, porque si un laico dice algo que no está del todo bien, no va a afectar mucho a la imagen institucional, pero Ujú. si un obispo dice un disparate es un problema. Ya, claro. Entonces, Mira, sí, yo sé que tienes también tus labores de padre, así que te hago la última pregunta y nuevamente regresando a la parte del matrimonio. Pues bueno, está claro que la vocación principal es a la santidad y en eso por el bautismo podemos ser tan santos los laicos como los sacerdotes, que el celibato nos ha quedado claro, no es una cuestión de un purismo por el hecho de no tener intimidad y de ese tipo de cuestiones, sino que en todo caso, si tuviera algún tipo de grandeza mayor la vida consagrada, es precisamente en no ser grande, en descender, ¿verdad? Entonces, sí y en aquello a lo que renuncia, exacto. que no es algo Renuncias. malo, sino bueno, claro. Ya, y renuncias que muchas veces se dan también, algunas de ellas en el plano del propio laico, ¿ah? Como Sí, lo claro. mencionaba, en la cuestión de la austeridad, de la pobreza, ¿ah? Que a veces la llevan más que los mismos que tienen votos de pobreza. Pero tu recomendación precisamente para discernir, porque está claro que el enfoque es ser santo, pero ¿dónde colocarlo? ¿Ah? La vida consagrada, el matrimonio, a veces dentro de las mismas vocaciones se discierne con el paso y continuamente uno ve que el discernimiento va caminando a nivel vocacional. Quisiera cerrar con esa pregunta. ¿Tú qué nos puedes decir respecto al discernimiento vocacional? La pregunta concreta sería, ¿cómo haría uno el discernimiento? Sí, o sea, las recomendaciones que tú pudieras dar a la cuestión del discernimiento vocacional, sobre todo por eso, porque, por ejemplo, arrancamos creyendo, no vaya a ser que alguien quiera hacerse sacerdote porque pues quiere ser más alto que, o sea, llegar a una santidad mucho más alta Ah, que la claro, que puede llegar entiendo, en el entiendo, entiendo. matrimonio. Entonces, Sí, las sí, sí. razones, los puntos como para poder discernir, ¿va? Bueno, lo primero creo que en cualquier, como primer elemento, que es de discernimiento espiritual, es que la vocación a la cual Dios nos llama, la primera, es a ser profundamente felices aquí y más allá de la muerte. Por lo tanto, decía un autor, un jesuita holandés, Piet van Bremen, dice, lo que Dios quiere de nosotros lo coloca en nuestro corazón, pero no es un deseo superficial, es el anhelo más profundo de tu corazón. Y seguir ese anhelo profundo te llevará a ir viendo la manera concreta en la que esa vocación se va a desplegar. Por eso Dios nunca te va a pedir algo que tú en el fondo de tu corazón no anheles. Y además todos anhelamos amar y ser amados. Entonces toda vocación es una forma de amar. Quien no sirve para amar no sirve para ninguna vocación absoluta. Uh -huh. Eso de que no, como yo no estoy hecho para el matrimonio, mejor me meto de cura, o al revés, como Uh -huh. yo no sirvo para estar célibe, mejor me voy a buscar una mujer. Mira, en realidad, quien no sirve para cura no sirve para padre de familia. Y quien no Exacto. sirve para padre de familia no sirve para sacerdote, porque quien no sirve para amar no sirve para nada. Entonces, esto es una cuestión muy importante. No se hace por descarte, sino que se hace por seguir
la llamada sutil de Dios en el corazón que me va mostrando en qué camino yo soy más pleno, en qué camino le sirvo mejor, en qué camino me voy sintiendo que me voy dando cuenta que ese es el lugar que Dios quería para mí y que además puede tener idas y vueltas, pero que nunca es por descarte y nunca es porque a mí me gusta hacer esto o esto yo no lo puedo hacer, ¿no? O no soy capaz. Porque en realidad si está en mi corazón está la gracia para eso. El tema allí es que no la vocación primera, anterior a todas estas y en la que se cumplen todas estas es la santidad. O sea, quien entra por un camino a donde tiene que llegar es a la santidad. El problema es que ¿qué es la santidad? Que eso es un gran problema. Y es, la santidad no es una cuestión de perfección moral, ¿no? La santidad es una vida llena de Dios. La santidad no es que tú no tengas defectos. Al contrario. De hecho, creo que María es el mejor modelo en el que podemos ver a una mujer que logra que Dios sea todo en ella, porque lo que hace María es decir, haz lo que quieras. O sea, no le dice, mira que yo voy a ser una genia madre, mira que te prometo que voy a hacer las cosas muy bien, mira que voy a hacer un proyecto de vida espectacular. Dice, hagas en mí según tu palabra. Casi que le dijo, haz lo que quieras. O sea, María es toda disponibilidad. Entonces, la mejor forma de corresponder a Dios es dejar que Dios haga. Y eso es la santidad. La santidad no es lo que yo hago, ojo con esto. La santidad no es lo que yo hago, sino lo que dejo a Dios hacer en mí. Y eso es un cambio radical. Es cuánto dejas a Dios hacer en tu vida, amar en tu vida, desbordarse en tu vida, porque si no, muchas veces lo que uno llama santidad son los méritos que te hacen fariseo, que tú crees que eres mejor que los demás porque tú eres capaz de hacer determinadas cosas. Y ahí tú crees que en realidad el mérito es tuyo. Y en realidad ahí uno se convierte en un fariseo. El camino de la santidad es el camino de que Dios sea el protagonista y no yo. Por eso, tanto en el matrimonio como en la vida consagrada o el camino que uno elija, lo que me va a hacer más santo es que Dios tenga más protagonismo en mi vida. No importa lo que elijas. Entonces, si Dios es el centro de mi vida familiar, entonces ahí hay santidad. Si Dios es el centro de mi ministerio sacerdotal o de mi vida religiosa, entonces ahí hay más santidad. Por eso yo uso mucho más la voz pasiva, ¿no? O sea, hay que dejarse santificar, no hacerse santo, ¿no? Ah, que mucho mejor, ya. Porque, y eso a mí me gusta mucho de San Pablo, que es dejarnos reconciliar. O sea, es dejarse amar por Dios. No tratar de amar a Dios, sino dejarse amar. Porque dejándonos amar nos hace capaces de amar. Entonces es mucho más, vivir desde la gracia es justamente dejar a Dios hacer a Dios lo que tiene que hacer. Y de hecho esto puede aplicarse hasta la vida de oración. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y la intercesión? Hay gente que cree que puede doblar el brazo a Dios. Si rezo más y oro más, entonces parece que pueda doblarle el brazo a Dios para que haga algo. No. En realidad, la gente cuando ora, lo que hace es estar disponible. Y Dios encuentra a alguien en quien puede hacer algo más grande. ¿Por qué? Porque tú estás disponible, porque estás orando. Entonces, en realidad, no es que tú tienes que convencer a Dios de que haga algo, es que Dios tiene que convencerte a ti de que estés disponible. Entonces, es totalmente al revés. Lo que pasa es que esto requiere un cambio de mentalidad y que entonces si cambia la mentalidad en el modo de vivir bajo la gracia, cambia el modo de concebir la santidad, el pecado y la vocación. Por eso creo que es un tema también de paradigma y por eso podemos usar las mismas palabras y vivir en un sentido contrario al del Evangelio. Totalmente moralista, soberbio, puritano. ¿Por qué? Porque no entendimos que, como dijera San Pablo, ¿no? O sea, todo es gracia y es a partir de la gracia, o sea, de que eso... Pero alguien te puede decir, pero precisamente para poder alcanzar esa gracia, yo tengo que pues acceder pues al sacramento o a tener un cierto comportamiento de arrepentimiento, etcétera. Entonces, pero yo digo, pero es que propiamente el arrepentimiento es gracia. O sea, nadie se arrepiente por sus propias fuerzas. No sé. Claro. Entonces, lo que pasa es que, ojo, también aquí puede haber otro peligro. Ajá. Porque son los peligros de los extremos que ahí nacen todas las herejías, ¿no? Claro. Y es que, bueno, como es gracia y como todo es don y la fe es un don, entonces yo mejor me quedo aquí sentado y que pase algo, ¿no? Sí, una cuestión calvinista casi. Ese es el otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dio la gracia de arrepentirme, a ti no. No, en realidad tiene que haber una disposición. O sea, lo que yo tengo que hacer de mí
es abrir. Lo de María, hacer espacio, dedicar tiempo, hacer lugar. Es decir, no es que Dios me va a dar la gracia si yo cumplo determinadas cosas, porque eso sería una gracia que se compra, y la gracia es gratis por definición. Entonces, como la salvación es gratis y todo lo que Dios da es gratis y no depende de nada de lo que hagamos, lo que sí es verdad es que solo va a entrar donde haya más espacio. Hay imágenes muy bonitas, San Ignacio usa una como uno recibe de la fuente de agua según con el recipiente que vaya. Si va con una taza, se trae una taza, pero si va con un balde, se trae un balde de agua. Entonces, bueno, ¿con qué tú vas a la fuente, no? ¿Con qué tú vas a la Eucaristía? El Cantalamesa lo dice muy bien también, el padre Cantalamesa. Dice, depende cómo yo vaya a Dios, el sacramento es siempre eficaz. Pero ¿por qué no opera del mismo modo el sacramento en una persona y en otra? Por las disposiciones subjetivas. Porque yo puedo ir a misa por hábito o puedo ir con una sed de Dios imponente. Entonces, claro, dependiendo con cuánta disposición interior yo vaya, es cuánto más Dios puede hacer en mí. Pero lo que Dios hace no depende de lo que yo hago como mérito, ¿no? Porque si no, entonces sería algo a cambio. Y Dios no vende nada, es todo gratis, ¿no? Porque la salvación es gratis. Pero esto cuesta mucho porque enseguida nosotros ponemos el mérito por delante de, bueno, pero hay que hacer sacrificio. No, mira, el cristianismo es la primera religión donde en lugar de los hombres hacer sacrificios a los dioses, Dios dice, quédense ahí quietitos que yo bajo y me hago sacrificio para ustedes, ¿no? O sea, es totalmente al revés, ¿no? De hecho, y dice Ratzinger, Benedicto, ir a misa no es ir a sacrificar nada, sino a recibir a aquel que se sacrifica. O sea, es ir a recibir. O sea, yo vengo a poner las manos para que el amor de Dios que se da tenga a alguien que le reciba, ¿no? O sea, es ir a recibir. Por eso esto requiere un cambio de mentalidad, porque si no, la mentalidad perfeccionista y moralista nos gana y además genera gente mucho más amargada. Oh, sí. Sí, totalmente. Pues mira, te agradezco muchísimo tu tiempo. Solamente para los interesados en tu trabajo y todo esto, ¿hay alguna manera de encontrarte, redes sociales o algo que quieras seguirte? Bueno, en realidad yo estoy en uso muchas redes, pero hay dos que son las que más uso, que son X, que es Miguel Pastorino, y también en Instagram, que la uso menos, pero la estoy usando un poco más, que como ya había un Miguel Pastorino, le puse al revés, le puse Pastorino Miguel, pero son las dos en las que estoy, y a veces hay gente que me manda mensajes por privado y yo les puedo mandar algún video o material. Digamos, no soy un generador de contenido permanente, pero sí me considero alguien que siempre estoy disponible para que si la gente quiere un material, un texto para leer sobre algún tema, le puedo recomendar o mandarle algún video. Tengo muchas cosas en YouTube que a veces, mira, sobre esto hablé aquí, toma, y a veces tengo una que hice para Leteia de 1 hora, que es sobre las imágenes de Dios, y esto que está hablando ahora, tengo una que es 1 hora entera sobre esto. Entonces yo a veces les paso el link y por ahí lo usan. Así que sí, a las órdenes. Sí, porque anteriormente pues habíamos mencionado, bueno, antes de empezar a grabar, hablabas de que ibas a sacar un libro. ¿Ya tienes libros escritos? Sí, tengo poquitos porque yo he escrito más de 2000 artículos. Si uno busca a Miguel Pastorino, o sea, artículos tengo por todas partes, ¿no? Okay. En Aleteia, tengo artículos más laicos en Diálogo Político, en Religión y Libertad. He publicado durante años en catholic.net, pero ahora, libros, tengo uno que hice en el 2006, chiquitito, sobre el Código Da Vinci, que de algún modo fue como desmontar los mitos sobre los templarios, las brujas, la Inquisición, los grandes temas con los que siempre le pegan a la Iglesia. Después publiqué otro sobre eutanasia, que ese también lo puedo compartir. No está en ninguna web, porque por ahora se vende en papel, pero yo, si son de otros países, no tengo problema en compartirles si les interesa el tema. Y ahora tengo en proyección uno sobre manipulación y sectas y terapias, todo el mundo New Age y esto, y otro sobre inteligencia artificial y transhumanismo. Esos son para el año que viene. Pero bueno, eso es un poco lo que estoy proyectando, pero tengo muchos artículos sobre todos estos temas y a veces es más fácil entrar a artículos pequeños y yo se los comparto sin ningún problema. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y pues esperemos a ver si en otro momento podemos entrar en otros temas ya quizá más filosóficos, etcétera, porque hay una entrevista que te hicieron que hablaban precisamente de esta crisis de pensar, ¿verdad? Sobre todo como estamos consumiendo rápido cosas, TikTok y todo esto,
el hombre no se está acostumbrando a, espérate, frenar. O sea, para poder llegar a profundidad, el hombre sí o sí necesita frenar. Y no estamos pensando en muchos ámbitos, no solamente en el religioso. Entonces, y por salud mental, un poco más de libros y menos teléfonos. Importante. Entonces, Importante. Sí, bueno, te agradezco, más conversaciones. te agradezco muchísimo. Dios te bendiga. A ti también, muchas gracias. Un abrazo.